y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Me da como, claro, porque cuando yo no estoy, ustedes me boicotean y no ponen la música. Ese guión lo practica toda la semana, que días. cuando empiece el viernes va a decir así, tarde, con cara que Pimpi embelesada. llega tarde, que no ponemos la música, y hoy Pimpi... Ustedes aparte me boicotean y la música no la ponen, y yo hago la columna, pero no es lo mismo, vengo acá y escucho con esta sonorificación que hay, aparte suena acá extraordinario. Con este tiempo húmedo y lluvioso, ¿no? Suena bárbaro. La tendría que llevar a casa esta Ya música. Eso es lo que dice la Adriana. No Un tengo tiempo de ponerlo en el equipo. Aparte no sé si van a querer. Ahí vamos a tener casa común con alguien que yo sé. No sé si voy a tener. Bueno. No sé si tendrás culo. Fueron pasando situaciones muy interesantes esta semana, que podemos resumirlas desde el día de la elección, desde el 7 para acá, desde el 7 de septiembre para acá, en que cuál es el desenlace que tiene que tener este proceso encabezado por el presidente Milei. Ese domingo
pasó lo que habíamos mencionado en el programa, que el peronismo iba a ganar por amplia mayoría, que iba a ganar bien. También va a ganar en octubre, eso no está en debate. Lo que estaba en debate era el día 8. Dijimos, mire, el lunes 8 va a ser un lunes complicado. A las 9 y pico de la noche del 7, ya la acción de YPF estaba bajando un 10% en el mercado oriental. Después arranca el pre-market norteamericano. Los norteamericanos juegan también con el mercado oriental toda la noche, pero la Argentina no tiene representantes de acciones, en este caso de YPF, que sean relevantes, pero bueno, ya estaba bajando. El pre-market siguió bajando y después nos encontramos con una acción que llegó a bajar bastante más que el 10. Como para tomar la acción ese lunes, la bolsa en promedio, un 20%, y está bien. Entre bonos, bolsa, acciones, ADR, bueno, un 20%. O sea, un quinto de la capitalización bursátil de las compañías, un quinto de los bonos, del valor de los bonos. Y eso es representativo del resto de la economía, porque ¿quién va a comprar un local o vender esto o aquello? Todos nos deterioramos en términos de riqueza de la Argentina un 20%. ¿Se podía haber evitado? Se podía haber evitado. Llamó mucho la atención que el presidente, en vez de hablar desde el lugar de sus atributos del poder, que pueden ser Olivos o puede ser la Casa Rosada, se desplace a algún lugar, un lugar de eventos en La Plata, digamos, por ahí, qué sé yo. Muy raro, porque se supone que el presidente tiene que hablar desde donde él tiene los atributos, donde él es el dueño de casa, él le va a hablar al país. No le hablaba a los bonaerenses, le hablaba al país. Pero sin embargo se desplazó, con lo cual durante algún tiempo el centro de la Argentina fue La Plata. Y desde ahí salen claramente dos actores relevantes. Uno, el presidente, que intenta provincializar la elección que antes había nacionalizado, y obviamente no podía. No, ya está. Y después el gobernador, que a través de una insistente operación de prensa se instala como el ganador, digamos. Después el análisis más sensible. No, los intendentes, no esto, no aquello. Instala una discusión sobre la candidatura, sobrepasando lo que tenía que ser la discusión sobre el gobierno de Milei. Porque claramente, lo habíamos dicho acá, si ese 8 de septiembre era el 12 de agosto de Macri dice, mi gobierno terminó el 12 de agosto. Yo hubiese preferido que terminara antes, pero bueno, Macri reconoce ante Morales Solá que su gobierno terminó el 12 de agosto. Con lo cual el 10 de diciembre fue innecesario. Se debería haber resuelto ahí la situación. Si este 8 de septiembre es el 12 de agosto de Macri, se puede parangonar. En vez de eso, se discute la sucesión de acá 2 años. No todo, nosotros estamos discutiendo qué hacemos con Milei. Dijimos, miren, que mañana va a ser un día difícil, lo dije esa noche, fue un día difícil. Ustedes me hablan de cómo va a ser esto y yo no sé cómo vamos a llegar al viernes. Llegamos al viernes, vino esta semana y ahora llegamos a otro viernes. Realmente muy complicado por los acontecimientos que se fueron dando en estos 15 días, que era el plazo que, miren muchachos, estamos en una situación muy compleja. Acá viene
la primera conclusión de a quién le habla la política. ¿A quién le está hablando? ¿La política se está hablando a sí mismo? Donde muchos de los muchachos que están y que hacen política no trabajan en el sector privado, entonces se hablan entre funcionarios públicos, algunos selectivos, cargos selectivos, otros cargos definidos por decreto, se hablan entre ellos, o le tenemos que hablar al sector privado. ¿Cómo hace la política para ser representativa de lo que tiene que representar, que es el pueblo, si no le habla al sector privado? ¿Cómo pensamos que la política le tiene que hablar al sector público, entendiendo por sector público no los funcionarios de línea, sino la estructura política, la que toma decisiones en el sector público? Funcionario de línea ejecuta. Es muy raro lo que está pasando. Son dos situaciones al mismo tiempo. 2 años, porque paseamos, digamos, el lunes 8 hablando de acá 2 años, instalando los candidatos de acá 2 años, o al menos uno en el peronismo, y nos olvidamos de hablarle al sector privado, porque el sector privado tenía que decidir sus negocios, en este caso los empresarios, pero su correlación directa con el trabajo el día lunes. No hay discursos que permitieron orientar la toma de decisiones de los negocios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política cuando le habla al sector privado? Y del otro lado, Milei, que va a insistir hasta el hartazgo en su esquema, porque es un anarcocapitalista, no tiene otro, y piensa que perdió porque hizo mal la lista, una alianza electoral, y no porque su esquema económico ha colapsado. Y ahí fuimos transitando estos 15 días, y a partir del miércoles, que el dólar alcanza el techo de la banda, el Poder Ejecutivo sale a vender dólares en una progresión que es 50, números redondos, ¿no? 50, 400, 700. Obviamente los números son distintos, fue 53, fue 370 y fue 678, bueno, no importa. Te da 1100, números redondos te da 1100. Ahora, te da 1100 en 3 días, pero te da 700 en un día. Todavía quedan 24 días hábiles, que si hacemos lo que hace Milei y solo lo clavamos en 700, te da cerca de 10.000, 11.000 millones, ¿no? Más o menos, hace la cuenta, pimpi, 700 por 24, 7 por 4, 28, da 980.000. Si no se vende más, pero en la proyección que va, 50, 400 multiplicado por 8, 700 es casi el doble. O sea que si vamos en esa proyección y el lunes es 700 por 1,5, estamos en 1.000. O sea, un 50% más, ya estamos en 1.000. Calculemos por 500 que sale más rápido. Entonces, hay un desorden muy grande. Porque el ministro dijo, vamos a vender todos los dólares que sean necesarios. Y ahí viene el esquema de salida de sus amigos. Che, vos me hiciste poner plata de afuera, me la tengo que llevar, con una tasa de ganancia en dólares. Algo me tengo que llevar, por lo menos lo que puse, más alguito. Y si no, no salgas afuera. Y los de adentro le dicen, mirá, yo puse también, y algo me tengo que llevar, y si no, adentro no te quedás, andate afuera. O sea que no tienes a dónde ir. Todavía no está habitable Marte, digamos. Caputo. Y bueno, que hable con Elon Musk. Caputo no tiene a dónde ir. En este esquema, Caputo le da respuesta a sus amigos, pero el deterioro es evidente. Y el sector privado, saquemos el día de hoy, que todos sabemos que vereda mojada, caja seca, porque llovió. Claro. Los negocios están... Así que ni yo compro. Los negocios están muy complicados, muy complicados.
Están complicados para pagar los sueldos, para pagar las cargas, que serían 931, está complicado para honrar los créditos bancarios. Tan complicado. Los importadores necesitan hacerse de los dólares, los exportadores no van a vender, y entonces todo empieza a salir de las reservas. Esto es una situación... el que vendió hoy en el MULC, el Mercado Único de Cambio, fue el Banco Central. Hubo algunos que liquidaron exportaciones, entonces las reservas bajaron lo que bajaron, y bajaron un montón, y ellos vendieron lo que tuvieron que vender porque son los únicos oferentes, prácticamente los únicos oferentes. Entonces, esto se va a ir acelerando. Con algo que ya lo dijimos hace un par de programas atrás, que se ve, y está evidente en las cuentas, una caída de depósitos del sistema financiero. O sea, se empieza a machear una corrida sobre el dólar con una caída de depósitos. Claro, eso transforma una crisis cambiaria en una crisis bancaria, y el final de esto, si esto se precipita. ¿Qué hicieron los bancos? Piden efectivo. Porque lo peor que le puede pasar al banco es ser el primero de la corrida. ¿Son todos amigos? Sí. Pero el primero que cae es el que se lleva los... Entonces, ¿son muy amigos el Galicia del Macro? Sí, pero van a tratar los dos directorios que primero se caiga el otro. Claro, las acciones de los bancos se están derritiendo, los bonos se están derritiendo, todo en un clima donde el riesgo país, hoy decía Crónica, está bajando, hasta que le avisé, mire que se dio vuelta y está subiendo, porque los pibes no están mirando la bolsa todo el tiempo, y yo lo tengo que mirar. Entonces, de repente cambia la placa y dice, no, ya no baja, sube, porque era lo que había pasado. Esto está muy bueno, y terminó en 1500 y pico. Vamos a verlo bien el lunes. Yo creo que el que está saliendo ahí no es todavía bien calculado, lo vamos a saber el lunes. Entonces, la pregunta es si, como nosotros no hacemos una política de salud para curar la enfermedad de los hijos de los funcionarios, ni hacemos una política educativa para que los hijos de los funcionarios políticos tengan a dónde mandar sus chicos, tampoco hacemos política económica para una secta, para un grupo, hacemos para el pueblo. Uh-huh. Hacemos educación, salud y política económica para el pueblo. Para el pueblo. Y el pueblo, básicamente, el sector privado. Claro, para que la economía le hable al sector privado, tiene que percibir lo que le está pasando. Y hay un deterioro notable en los últimos 15 días. Si esto lo dejamos que siga, el desenlace de esto es mucho peor que el 2001, porque no están ni Alfonsín, ni Duhalde, ni Bergoglio. Está el Congreso, pero es más complejo administrar una casa común desde el Congreso que desde el diálogo argentino, porque el diálogo argentino citaba a Bergoglio y algún embajador, algún dirigente del Congreso. Hoy estuvo a Caputo en el programa de Radio de Plata. Qué bueno. Y terminamos hablando de eso, del diálogo. Entonces, muy bien. Entonces uno dice, mire, qué bueno. Tenemos que transitar sin que haya dirigentes políticos, ni empresarios, ni religiosos, que sean primero entre pares. Somos todos pares, unos más pares que otros, pero no hay esos dos grandes dirigentes que ordenaban la política, ni Bergoglio, que ordenaba desde un lugar muy especial a Argentina. Por eso llegó a Papa. Nos las tenemos que rebuscar, sabiendo que el sector privado la está pasando muy mal y que es prácticamente imposible que Milei cambie. No le va a hacer caso a Kicillof. No, el presidente tiene que cambiar. No va a cambiar.
Ahora, detrás de Milei Cambia está que no le damos ninguna propuesta al sector privado, o sea, al pueblo, porque el pueblo es el sector privado. No van a pensar que la estructura estatal, que es lo público, administra lo privado. Hace para lo privado, para el pueblo hace la política. Y en economía para los trabajadores y para el capital. Que Milei está peleado con todo el capital, está claro. Si no, no le estaría pasando lo que le está pasando. Bueno, ahí ahora está la fantasía de te va a salvar Trump. Pero es que Trump lo único que te puede mandar es plata. El único que te más puede... de lo mismo. Claro, si Caputo dice que tiene la plata, entonces si Caputo dice que tiene la plata y hoy le contestan así, no es un problema de plata. No dijo no tengo plata Caputo, dijo voy a dar todos los dólares que el mercado me pida, todo, tengo hasta para venderles todos los dólares que quiera, hasta el último peso. Sí. O sea que no es un problema de plata. O sea, lo que están pensando que este es un problema de plata, que hablen con Caputo. Porque hay algo, ¿no? Si Caputo dice que va a dar todo lo que tenga. No, bueno, pero para tener un colchón. Claro, Caputo no está vendiendo los dólares de él, sino está vendiendo los dólares del Fondo Monetario o de los encajes de los depósitos en dólares, entre otras cosas. Bueno, entonces ¿y qué dólares sería? No, bueno, le devolvemos el swap a los chinos y esto y aquello. Bueno, el problema es que no es porque es peor que el 2001, porque esto no es una crisis financiera, es una supercrisis económica. Y por eso esto va a terminar, cuando termine, peor. Hay que evitar ese final. La manera de evitar ese final es que pensemos el reemplazo dentro de la ley del orden de Milei. Esto es lo que está pidiendo el sector privado a gritos. Lo piden los trabajadores porque tienen un ingreso horrible, sean activos o pasivos, y lo están pidiendo las empresas porque no venden. Te paran en la calle y dicen, che, ¿cuándo se van estos papanatas? Este es el reclamo. Contra eso viene la opinión pública expresada por los periodistas y algunos dirigentes políticos muy sensibles a eso. Y entonces sale Santoro diciendo, no, los que quieren que Milei se vaya están haciéndole jueves. Claro, Santoro, que es de San Lorenzo, no tiene ningún problema que el presidente de San Lorenzo se vaya. El presidente de San Lorenzo no fue condenado. No le pide que se quede hasta el final y que cumpla el mandato. Ni a pesar siquiera de... está condenado ni nada, ni procesado ni nada. El tipo está ahí. Se está investigando el delito. Ahora lo echaron. Y está bien, los socios lo tienen derecho a echarlo. Dice, no, acá no. El tipo quiso asumir y dijeron, no. Renunció a la comisión, quedó acéfala, con lo cual se llama elecciones. No hubo ningún problema. Santoro está en ese grupo. Que dice, no, yo con este tipo no quiero estar porque tiene denuncia de corrupción, bla, bla. ¿Viste cómo es? Ahora, al presidente de Santoro no lo banca, de San Lorenzo no lo banca, pero sí no se tiene que ir Milei. Hay una alternativa peor, que es ¿por qué quiere que se quede? Porque piense que cuanto peor, mejor. ¡Ay, no! Que nos vengan a buscar. Que el sector privado nos venga a buscar para resolver sus problemas. A nosotros la casta política. No, no es el rol de la política. Vos hacés política para el pueblo, ergo para el sector privado. Capital y trabajo, al menos de la visión peronista. Claro, no se asume lo que está aconteciendo, las responsabilidades de la hora. Ahora tenés sábado y domingo, que mañana va a estar lleno de asados por todos lados. Nos juntamos así, nace esto. La política no, los empresarios. Y el movimiento obrero, ¿por qué? Porque lo va a llamar el capital. Muchachos, ¿qué hacemos? Y la política no dijo nada. Porque no es que el capital no habla con el movimiento, todo el tiempo habla con el movimiento obrero. Es decir, che, muchacho, así, mirá que no te puedo pagar, mirá que no puedo, mirá que esto, mirá que aquello, mirá que... Y ahí empieza la discusión entre el capital y el trabajo, pero ellos
no son los que se pueden hacer cargo del país. Ellos se hacen cargo de la economía cuando la política entiende cómo se hace la economía, pero no del conjunto del país. Para eso está la política. Pero claro, los dirigentes casi que están en la sintonía de Santoro. Santoro verbalizó hoy, y se lleva este reto, lo que más o menos dicen los canales oficialistas todavía, y si no lo dicen, algunos periodistas ensobrados como Jonathan Viale y algunos más, tratan de que no levantes y no hables estos temas, porque si no, Pichetto, el cual ha sido criticado igual que el que le dice a los industriales, hablen muchachos, le dice a los dirigentes sindicales, hablen, pero sobre todo al capital le dice, hablen, porque nosotros hablamos, pero ustedes también tienen que hablar. Y este es el momento donde uno tiene que dar el paso al frente, porque así funciona. Hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo. Y en esto está que hay que encontrar la alternativa dentro de la ley y el orden para que se acelere el traspaso. Acá viene el rol de la vicepresidenta. ¿La vicepresidenta puede hacerse cargo? Sí, como no, le corresponde legalmente. Puede legítimamente y no tiene los votos fueron de Milei. Y entonces tiene que someterse a una asamblea legislativa. Lo quiere hacer y quizá no, quizá sí, qué sé yo. Ahora, si lo que va a tener que plantear es un gabinete y un plan de gobierno. Y tiene que haber un gabinete de unidad nacional. No se puede sin un gabinete de unidad nacional. Porque el que asuma el gobierno de transición va a quedar piel y hueso. Cuanto más respaldo tenga del conjunto de la política, más se difuma el tema de los costos. Todos quedan más piel y menos hueso. ¿Se entiende? O sea, todos quedan un poquito mejor. Si vos lo dejás solo... No y además más se asegura la posibilidad de éxito y, la velocidad en que se recomponen las cosas. No es que Puerta no estaba en condiciones de ser presidente, no podía, no tenía. No es que el quilmeño no podía ser, podía. No es que Rodríguez, bueno, había que hacer pero tenía que tener un equipo y un plan. El plan está, peso más, peso menos. Miren, muchachos, no podemos no tener un tipo de cambio competitivo, que no tiene nada que ver con este 1.500, 1.600, 1.700, ni 1.800. Muchachos, eso son pavadas. Para hacer eso no hagan nada. Ahora, no tiene sentido un tipo de cambio competitivo y que los alimentos se te vayan al diablo, porque la gobernabilidad dura lo que dura, horas. Con lo cual, tenés que poner la ley de arrendamiento y las retenciones. No hay alternativa para desalinear el precio de la comida al tipo de cambio competitivo. No hay solución sin tipo de cambio competitivo, y si el tipo de cambio competitivo arrastra la comida, no hay solución política. Por lo tanto, la única solución técnica es esa. Y no hay rentabilidad empresarial si seguís con este nivel del precio de la energía. Por lo tanto, los dos vectores de competitividad de nuestra economía están en el esplendor en este momento en un esquema alternativo en un gobierno de unidad nacional. Si no, ni empiecen a hablar, porque no tiene ningún sentido. Entonces vos la moneda, no, ponelo a López Murphy. En el Ministerio de Economía, ponelo a Chaleú. En el mercado central pone a alguien que entienda de abastecimiento. Ya los muchachos hay varios ahí en el mercado. Tiene que ser alguien que entienda, no alguien que estudió. Es el centro logístico más importante de la Argentina. En el Banco Nación ponelo a Feletti, si sabe lo que tiene que hacer. Y pone un recaudador, que tiene que tener un recaudador en la FIP o el ARCA, como se llama ahora, que tenga el tino de cobrar lo que se puede cobrar. No que piense que se puede cobrar lo que no se puede cobrar. Hay que recaudar, sí. Y las empresas tienen que generar las condiciones de que las empresas tengan. Entonces tenía que ser un tipo muy bicho, muy entendedor de esto. Con esos 5 estás para arrancar. Tenía que poner un jefe de gabinete, que será Pichetto, o será presidente, o será. Puede ser Macri con otro esquema, despreocupándose del precio de la comida, y vamos a ver cuánto aguanta.
Melconian, todo eso, miren muchachos, va a durar lo que... No funciona eso que está dando vuelta por ahí, que son todas pavadas. Porque ya llegamos a una situación de extrema gravedad. Con lo cual, esto te puede garantizar un gobierno de un año y pico, llamado elecciones anticipado, y un gobierno definitivo después que ordenes la macro. Sin ordenar la macro no tiene sentido un gobierno que sea, claro, porque se desgasta, ni vas a llegar a las elecciones, ni vas a llegar a ninguna, digamos, en el momento que empieza. Ahora, no estar en contacto con la realidad de lo que le pasa al sector privado hace que los análisis políticos sean disparatados. Y si vemos las listas, podemos saber con precisión quién trabaja en el sector privado. En la de Capital, el número 9 sí, porque es Mendelovich. Todos los demás, hagamos la lista hasta el 5, hasta el 6, hasta el 7. O hagamos los 12, 13. Hay algunos que conozco, otros que no conozco. Es muy complicado, muchachos, porque se hablan entre ustedes. Y el pueblo va caminando por otro lado. Es como UNICEF, que habla del problema de los niños, pero los estudia y hace papers. Me tocó una vez decirle a UNICEF, mire, acá está el dinero, háganse. No, dice, nosotros estudiamos, a mí me lo dijo UNICEF, nosotros estudiamos el fenómeno. ¿Y quién lo resuelve? Desde el sector privado o de las organizaciones. No, pero escúcheme, tengo un problema de administración de los recursos, se los damos. No, nosotros... Los recursos eran del sector privado. Bueno, una cosa es hablar de los niños, hablar de la pobreza, y otra cosa es vivenciarla. Cuando estás alejado del sector privado, no sabes lo que pasa, porque no lo vivís. Hasta que tengas plata y no tengas la comida, porque el sector privado no la hizo. La comida, la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que evitar que esto pase. Tómense el fin de semana para caminar la calle, para hablar con los trabajadores y hablar con los empresarios. Hablen. Empresarios no es que hay que hablar con Roca, vayan y hagan las compras. Hablen con los almaceneros, hablen con los chinos, vayan a la panadería, vayan a la verdulería, escuchen al carnicero, pregúntenle cuántas medias res se bajaba y cuántas baja ahora. Hagan preguntas de sentido común, cuántas bolsas de papa comprabas antes, qué te pasó con el alquiler, no, me aumentó y entonces se venden menos papas. Muchachos, háganlo. Sientan en la piel lo que siente el sector privado. Y ahí se van a dar cuenta que hay que darle una solución. Y no hay solución con alguien que no va a cambiar. No puede ser solución lo que me dijo Abel Medina, con todo el cariño que le tengo, el domingo en Crónica. No, vamos a ganar las elecciones y el 10 de diciembre empezamos desde el Congreso a exigirle al presidente que cambie. Muchachos, ¿cómo pagan los sueldos? No venden. Muchachos de la política, ordenemos este tema desde lo conceptual. Las posibilidades están. Entendamos lo que está sufriendo el pueblo. Entendámoslo. Y operemos y obremos en consecuencia. El viernes que viene ya va a haber pasado otra semana. Y el discurso va a ser diametralmente opuesto. No, porque si Trump manda plata hay que esperar, imagínate, lo salva. No es un problema de plata, muchachos. La política siempre hizo lo que hay que hacer. Si no, el peronismo no estaría lleno de héroes y de mártires. Y el peronismo está lleno de héroes y de mártires porque siempre hizo lo que tenía que hacer. Pitia, pero siempre nos dijeron a los peronistas que la política de verdad es la política internacional. O sea que yo estuve, claro, así que yo estuve hablando de temas que no son los, simplemente como un mensaje. ¿Está usted? ¿Está Chaliú? ¿Está Chaliú ahí, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Complementa, Pablo, esto y le damos pase
a Guitia para que nos hable del mundo, pero cerremos con el tema local. Prácticamente dijiste todo, Guillermo. Quizás te puedo agregar esto. Cuando la economía llega a tal grado de ingobernabilidad, hoy tenemos un proceso económico que no está gobernado, que está anárquico, pero con una dirección. Cuando se llega a esa instancia, las repercusiones institucionales son inevitables. Ahí viene la fantasía de algunos que dicen, bueno, esperemos a ver qué... No, es que no va, esa posibilidad no existe. La repercusión institucional se va a dar tarde o temprano. Y vos lo que estás diciendo, y yo coincido totalmente, mejor que sea temprano. Porque el deterioro es tan grande que cuando sea tarde y haya la repercusión institucional que ineludiblemente se va a dar, entonces vamos a tener un problema mayúsculo de gobernabilidad de la economía. Eso es lo que hay que entender. Y ahí están comprometidos los dirigentes políticos, pero principalmente, permitime que te diga esto, los dirigentes empresarios. Los empresarios que están sufriendo no van a poder pagar los sueldos, van a tener que cerrar. Es un desastre. Pero los dirigentes empresarios no tienen derecho a estar en silencio. Se los ha elegido para proteger el patrimonio y la salud de las empresas, que es lo que está en juego hoy. Hagamos un llamado fuerte a esos dirigentes empresarios para que no tengan miedo, que digan lo que está pasando en voz alta, y eso va a facilitar que tengamos una solución institucional más rápida ante el desastre. Me parece muy bien, es un alegato llamando a los colegas empresarios a que se manifiesten. Yo en eso rescato a Roca porque trajo al teórico de Trump, ¿no? Uh-huh. Creo que jugó fuerte, tiene con qué también. Pero me parece que... Y también Emma Danes ha dicho cosas. Quizá hoy me llamaron algunos dirigentes del sector gráfico, de otros sectores, diciendo, mira, esto no se aguanta más. Y porque, no, yo me fui, eso no. Bueno, quizá es el momento de volver a las instituciones y que las instituciones rectoras fijen posición. Pero está muy bien, Pablo, vos lo venís alertando desde hace mucho tiempo que esto es terminal. Yo no sé quién será el economista de Santoro, si le hablan en estos términos, o los pibes opinan porque el aire es gratis, pero deberían escuchar un poquito más, ¿está bien? Y si no, que su economista explique que lo que estamos diciendo Chaliú Moreno Chaliú está mal, ¿está bien? Es que analizan la economía solamente en las finanzas y entonces ven que es un escenario así, que si consigue los dólares así, que si prorroga los que yo lo he escuchado un rato largo con Tenenbaum a Álvarez Agis. No le bajó el tren de aterrizaje en ningún momento. Claro. Porque piensan que la macroeconomía es la economía del tesoro, sí, es una estupidez eso. Tremendo. La verdad que son unos pavotes, muchachos. La macroeconomía es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, la distribución del ingreso, la tasa de ahorro de inversión, bla, bla, bla. Ay. El tesoro no deja de ser microeconomía, ingreso, una microeconomía muy grande, pero no deja de ser desde ese análisis que se hace. Es como cualquier unidad de negocio que tiene ingresos y egresos. Confunden la macro con el tesoro, como decís, porque pensando que si el tesoro anda bien, porque puede financiar sus gastos, la macro anda bien. Ay, qué lío que tiene. Vos lo venís diciendo, Pablo, y me parece que este fin de semana va a ser un fin de semana bien tenso y con muchísimas reuniones para ver cómo se sigue. Vamos al monto. Y esperemos que se siga por el lado correcto. De nuevo, es una fantasía pensar que esta situación no va a tener una repercusión institucional.
Simplemente, o manejamos la situación o la situación, lamentablemente, va a terminar manejándonos a nosotros, que es la peor de las soluciones. Es la peor de las Y con soluciones. un costo monstruoso. Muchas gracias, Pablo. Volvés a participar cuando vos lo decidas en lo que nos resta de programa. Guitia. Bueno, el mundo, como siempre, se mueve aceleradamente. A veces parece que se mueve, pero que estamos en el mismo lugar, ¿no? En algunas cuestiones que no se resuelven. Algunas hay como una expectativa que no logra cristalizar. Pero hoy voy a hablar de la segunda medianera. Muy bien, vamos. Porque de la primera estamos hablando hace tiempo, ¿no? Y creo que la segunda medianera es como que está más, se habla menos. El disparador fue un artículo de Infobae, que quiero mencionar quién lo escribió, Paleo, el teniente, ahora para no equivocarme. No, fue el comandante en algún momento, teniente general. Teniente general, sí, Juan Martín Paleo. Fue de... ¿Comandante de la Armada? No, del ejército. De ejército, sí. Ah, del ejército. Él escribe sobre la Armada hoy porque habla de la geopolítica en el Atlántico Sur, pero fue general. Sí, pero no solamente, digamos, de ahí podemos después vincular con el Atlántico Sur, es muy interesante, pero él habla de la geopolítica, porque yo lo voy a vincular con lo que está pasando en el Caribe también, con toda la movilización de Estados Unidos en el Caribe, que el Caribe fue siempre una línea de seguridad nacional para Estados Unidos. Sí, señora. Hace tiempo y a lo lejos. Incluso vos fijate que esto es un paréntesis, que le cambiaron el nombre, ahora es el Golfo de América. Sí. Trump le cambió el nombre. Sí. Pero bueno, el disparador es esta nota porque tiene que ver con cosas que dijimos nosotros. Retomo. Nosotros en uno de los programas habíamos dicho que toda esta movilización de Trump en realidad miraba a China y en segundo lugar a la Federación Rusa. Y entonces el que escribe la nota y otros tantos que yo vengo leyendo y voy atando puntos, plantean lo mismo. Y además Estados Unidos lo plantea específicamente. Los intereses estratégicos de China están puestos en su hemisferio, en esta zona, en el hemisferio occidental, y en el Indo-Pacífico. Esos son los lugares estratégicos. Por eso amerita hablar de esta medianera. Europa y la OTAN, Estados Unidos le está soltando la mano porque son los perdedores. Le está soltando la mano. Entonces, China, por un lado esto que lo habíamos planteado, y habíamos planteado que en el 80 aniversario el protagonista central habría sido China, que le hablaba al mundo desde su lugar. Cuando hace el despliegue de cómo creció desde el punto de vista de la Armada. Y esto es interesante porque China creció, nunca va a poner en cuestión al día de hoy la Armada de Estados Unidos, olvídate. Pero sí tiene un poder naval y ha avanzado en el poder naval de tal manera que busca, cambia la doctrina de cuidar sus costas a avanzar en los mares del mundo. ¿Por qué? Porque ha expandido nodos de conectividad estratégicos a lo largo de todo el mapa. Ha instalado, toda la ruta de la seda. Tranquilitos, calladitos, los chinos fueron tejiendo una red, una infraestructura, puntos de conectividad que ahora tienen que garantizar también con su armada. Y esto también lo vinculamos con que también deseamos nosotros, Moreno. ¿A quiénes miran los chinos? A los ingleses. Claro. Son una copia, en el fondo, de cómo se expandieron. Claro. Comercio bandera. Porque además los chinos, han logrado instalar, porque este es otro contexto internacional, es otro mundo, han logrado instalar que mientras Estados Unidos es el militarista, ellos construyen desde el respeto a la soberanía de las otras naciones. Y construyen sustentados en el comercio. Pero sustentados en el comercio han desplegado una estructura a nivel internacional muy importante que tienen que garantizar entonces los mares, y también esto lo podemos vincular con el rol que tiene el Ártico ahora. Los mares
tienen un peso geopolítico, viste que está la geopolítica que se asienta en la tierra, que el mar, que el espacio, digo, los mares tienen un peso geopolítico muy importante. No es casual que China se haya expandido tanto que ha hecho el puerto de Chancay en Perú. Ahora está avanzando en hacer un puerto en Brasil, hacer un porque ha atendido líneas ferroviarias, a construir el corredor bioceánico. Entonces, ¿qué otra cuestión hizo China en este tiempo? Que también lo leí, digamos, fui atando. Ha mandado un buque sanitario. Mientras Estados Unidos está haciendo este operativo contra el narcotráfico en el Caribe, que después podemos analizar, digamos, algunas cuestiones que son de orden internacional, pero me parece que esto es una escala mayor. Ha desplazado, mientras ocurría este operativo, un buque hospital, que llega a Sudamérica y que hizo escala en México y en Filipinas. Mira, entonces yo estoy desde el lado del bien, voy desplazando, voy a Sudamérica, pero, digamos, voy pasando por el Caribe. Está tocando el Caribe, que es el área de interés estratégica de Estados Unidos. Le ha dado plataformas petrolíferas a Venezuela. Ha puesto una plataforma flotante en el lago de Maracaibo. Con eso se está abasteciendo de petróleo. Entonces digo, hay que analizar la importancia geopolítica que tienen los mares y que esta movida, este movimiento que está haciendo Estados Unidos está claramente vinculado a esto. Este despliegue que está haciendo Estados Unidos, que dice, esta es mi zona de influencia. Lo que pasa es que muchos dicen, y esto es lo que hay que analizar, que leen la zona que Estados Unidos considera de influencia desde el viejo orden internacional, desde las viejas consignas de imperialismo-nación. O, bueno, digo, hay que redefinir, barajar, tal vez, digamos, reformular las consignas desde las cuales, y en ese marco, analizar y reformularse las relaciones internacionales. Entonces me parecía interesante, y como los mares cobran, digo, el Atlántico Sur para los chinos también es estratégico. ¿Y qué pasa? Nosotros somos un país marítimo. Tenemos que defender nuestras costas, digamos, tenemos que garantizar y tenemos que tener una política. Qué mal momento, ¿no? Qué mal momento para un lugar que cobra una importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica, nosotros estemos en una situación de tanta debilidad que hasta este gobierno en el presupuesto saca el FONDEF. Que era el fondo para reequipar las Fuerzas Armadas, bueno, que había hecho. Bueno. Es tremendo, digo. La importancia del artículo que usted bien menciona es que hoy la Argentina ya no es solo un bife de chorizo, también es un filete de merluza. El general lo entendió. Obviamente está planteando la importancia de otra Fuerza Armada que no es la del Ejército, sino la Marina, pero que tiene que ver con su infantería de Marina, que finalmente en Estados Unidos tiene grados de ejército, digamos, y no de Marina, los grados, el escalafón. Pero está entendiendo que la Argentina, como bien dijo usted, tiene un destino marítimo y oceánico, y que ahí tenemos que ver. Que mira Malvinas, mira la Antártida. Y las islas. Sí, por supuesto que son centrales, son estratégicas. Y en el medio de esto voy a plantear esto, y una cosita más y cierro. Fue una misión empresarial de las Islas Malvinas, ¿a dónde? Y debe haber ido a Chile. Sí, fue a Chile. Fue a Chile, tuvieron reuniones empresariales, institucionales, tuvieron eventos, tuvieron actividades, planteando, digamos, en Chile, en Punta Arenas, dejaron de tener, el comercio se cortó y, digamos, están planteando volver a abastecer de mercadería a las Islas Malvinas porque perdieron mucha plata. De todos modos, Punta Arenas es una base logística para reabastecimiento de los buques que pasan del Reino Unido. Tiene un acuerdo de defensa claro con el Reino Unido. Claro, un acuerdo de defensa estratégico. Tiene un acuerdo de defensa estratégico y claro, deben entonces tener miedo que le entren en la isla de Pascua. Vienen los neozelandeses y le invaden la isla de Pascua.
Pero bueno, o capaz que... Le resulta un poco costoso, ¿no? Tan lejos poder estar... Bueno, entonces será por la Patagonia. Sí, claro, es la Bueno, Patagonia. tenemos que resolver bien esto, muchachos. Tenemos que resolver esto, pero bueno. Entonces van consolidando, Reino Unido va consolidando las relaciones, bueno, con Brasil y con Uruguay también tiene algunas cosas. Por ejemplo, Brasil le ha vendido buques. Entonces digo, lentamente también el Reino Unido va avanzando, consolidando, profundizando relaciones y, digamos, es nuestra zona. Y nosotros Con Milei bajando presupuestos, retomando las negociaciones con los militares del Reino Unido por el tema de las restricciones que tenemos para la compra de armamento. Y dejo una puntita que es para analizar este acuerdo de defensa estratégico entre Arabia Saudita y Pakistán, que tiene que ver con el occidente ampliado. Que hay que también... Muy bien. Ahí estábamos mirando, puede ser que ahí, lo que habíamos dicho hace un ratito atrás, dice Milei que está negociando con el Tesoro norteamericano hace rato, ya que se está hablando de esto, un acuerdo de las características del que había firmado en el 18 Milei con Macri con el Fondo Monetario. El volumen, bueno, insisto, y se los digo una vez más, la economía argentina no está atravesando un problema financiero. Los problemas financieros se resuelven con plata. Hay un serio problema de rentabilidad empresaria y por más plata que venga, ¿y si no tengo que comprar? Seguimos en la misma situación. Así que anuncio más, anuncio menos, este fin de semana. Lo hacen esto porque tienen que ganarse los diarios y ver. Nada de esto es de un día para el otro, pero a su vez nada de esto es la solución. La política tiene que hablar con el sector privado, tiene que dejar de hablarse entre ellos sin interactuar con el sector que corresponde a los negocios desde el otro lado, que es la armonía entre el trabajo y el capital. Va a cambiar la cabeza inmediatamente cuando esto se dé. Cuando esto se dé y entiendan que por ahí canta Garay, el análisis político va a ser absolutamente distinto. Pimpi. Tal cual. Bueno, en este momento está desarrollándose la presentación de las elecciones de la capital, de la lista. Están nuestros compañeros ahí. Se fueron al aula magna de la Facultad de Medicina porque estaba previsto en un club, en un centro cultural y deportivo en el barrio Saldía, y con la lluvia era al aire libre. Se complicó. Entonces se achicó un poco el espacio, qué sé yo. ¿En Saldía no había estado Cristina alguna vez haciendo algo ahí? Hay un centro ahí. ¿Te acuerdas que hizo un discurso? Bueno, que hizo un discurso. No, hizo un discurso ahí en Saldía que nadie sabía ni dónde queda. ¿Sabes dónde queda? Sí. Ah, bueno. Qué suerte. Porque vos sabés por decir que lo sé de casualidad. ¿Vos sabés por qué sabés? Porque de ahí venía. Porque de ahí venía la primicia de Tucumán. Cuando llegaban los duranos, los limones. ¿Ah, sí? Claro, ese era un mercado de frutos de una estación del Belgrano. Claro, que ahí. La estación Saldía. Claro, la estación. ¿Qué es Salguero? Saldía. Claro, que es donde está. Me preguntó Magnani si era la estación del Belgrano Saldía y yo ¿viste? manifesté mi ignorancia. Ella tiene que saber porque ahí venía, cuando venía la primicia de Salta, de Jujuy. Creo que yo venía a vender los duraznos, pero claro, venías a vender los duraznos, ahí había un mercado, el mercado Saldías. Antes de que existiera el mercado central, era el mercado Saldías, el de Abasto, el de Constituyente, el mercado Casa Amarilla para la papa. Había distintos mercados y ahí llegaba. Era un mercado de frutas y hortalizas, pero llegaba la primicia. Vio que usted, los primeros duraznos que llegan, quiere comer un durazno. Y sí, eran tucumanos, y esos duraznos son carísimos. A eso se les llama primicia. ¿Está bien? Yo no. Entonces era un lugar. Después el mercado central, con una visión de planificación económica, tiene otro esquema, porque el mercado central, para ser un mercado de la envergadura que es, necesita 60 kilómetros alrededor de que sea el único.
¿Está bien? Entonces esa era la visión. Ahora hay otros mercados, pero por eso se cerraron todos esos mercados. Claro. Eso es en la época de Onganía. Además ahí también funciona toda la cosa. Lo termina inaugurando Alfonsín. Además, o sea, es también lo planifica el gobierno de Onganía y lo inaugura Alfonsín. Y lo pone en valor con el peronismo, nuestro compañero. Y el mercado central es muy importante, muy importante. O sea que está el aula magna llena. Sí, estaba llena el aula magna. Yo anduve por ahí, fui a saludar, a ver que los compañeros estén. Estaba la Nidia, estaba Mendelovich con los candidatos, estaban los compañeros militantes haciendo un poco el aguante y bueno, ahí estamos. Y creo que nosotros en esta campaña vamos a ir a hablar de esto que estamos hablando aquí. Vamos a ir a hablar de la necesidad de acompañar esta lista, porque el peronismo se está juntando y el peronismo tiene que volver a ser gobierno y nosotros necesitamos que lo antes posible, nosotros los argentinos y los que vivimos en Argentina, ¿has visto un montón de paraguayos que viven en Argentina? Porque me parece que Milei no lo conoce. Él no conoce, qué sé yo, pero hay muchos paraguayos. El peronismo va a ganar. Está muy bien en Paraguay, están regios, pero se vienen acá porque les gusta sufrir. Sí. Y usted va a hacer una bárbara elección en Capital, ¿eh? Va a ser una gran elección del peronismo en Capital y obviamente va a ser una elección tremenda en la provincia de Buenos Aires. Está fuera de discusión. Y en Tucumán también. Sí, en Tucumán, en Catamarca, en Salta, en Córdoba. Mire, Milei, se lo digo ahora, Milei hoy tiene una elección nacional que empieza con 2, ya no empieza más con 3. Porcentaje de votos de Milei empieza con 2. Y este deterioro que va a sufrir, quizá que lo que saque empiece con 1. Porque, ojo, que hay algunos partidos provinciales y demás que producto de que no van a querer votar al peronismo van a sacar unos votos, pero van a ser... Eso que dijo Jabrowski, que el gran ganador va a ser Milei porque está en todas las provincias, yo no sé de dónde sacan esos análisis. Dice, no, porque la Libertad Avanza va a ser el que más saca porque va a sacar 30 y pico % porque está en todas las provincias. ¿Y el peronismo dónde está? Bueno, ¿Pero qué piensa que somos? ¿No estamos en todas las provincias? No sé qué es lo que les pasa, qué análisis hacen. Son raros estos pibes. Yo te digo, creen que el mundo está en la General Paz, de un lado o de otro, pero en la General Paz, y eso es todo, ¿no? Ni conocen, ni se interesan, no en saben. Córdoba primero y segundo va a salir el peronismo. Exacto. Exacto. En Tucumán ni hablemos, va a sacar arriba, ya va a pegar el 60% de votos. En Tucumán va a volver a los históricos, claro. Y capaz que el 70 también, Ojalá. hubo momentos de 70. Sí, claro. En Catamarca también, en Salta también. En Jujuy va a ser una elección, en Formosa ni hablemos. Claro. En Chaco va a ser una buena elección, en Misiones. En toda la Mesopotamia se van a hacer buenas elecciones, en la Patagonia. Peronismo va a arrasar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo minimizamos los costos de este desgobierno, de estos desordenados, de estos descerebrados, que ahora ya ha quedado claro, al margen de la plata que le manden, porque no es un problema de plata. Hoy lo decía en Crónica, el viejo ejemplo, usted pone una pizzería en el desierto de San Juan y por más que le ponga plata, ese negocio se funde porque no vende, ¿qué va a vender? ¿Cuántas pizzas va a vender? Entonces, muchachos, esto es un problema de rentabilidad empresaria y no de plata. Ahora, ¿cómo puede ser? Yo te mencioné que le escuché a Álvarez Agis anoche, o no sé cuánto. Y hay cosas que el Vago tiene bien claritas. Dijo, no puede ninguna solución de stock resolverte los problemas de flujo. Y yo le estuve por hablar por teléfono, pero no le tengo el teléfono. Dice, ¿y por qué no lo aplica, papá, a todo el análisis que hace? Porque fíjate vos que es una síntesis también interesante, porque el hecho de que ponga la plata no puede resolver que todo esté sin funcionar. ¿Qué se gana? ¿Te acordás que los artículos lo hemos hecho sobre el stock y flujo, sobre la importancia de las variables? Acá hay un problema de rentabilidad. Pero no lo puede ver en la práctica. Entonces, hay un problema de rentabilidad porque no hay ingreso, no hay mercado interno, porque los ingresos de los trabajadores activos y pasivos son un desastre, esto es sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, y son los que hacen el mercado interno, y no hay mercado externo porque tenés un tipo de cambio que no es competitivo y que no lo podés poner sin que te peguen el precio de la comida. Y para pegarlo en el precio de la comida es ley de arrendamiento y retenciones. Ahora, y después, ni siquiera es que ellos no lo hacen por eso, porque ese sería Macri. No, ellos eso, no lo hacen porque importa un
Nada. No piensan, para ellos la macroeconomía es el tesoro y para ellos hacer política es discutir entre cargos públicos. Es muy loco que el gobierno del anarquismo tenga la misma lógica de creer que todo se reduce a qué pasa con la finanza pública. Y bueno, digamos, cómo funciona, por eso se terminan juntando. Bueno, en este debate es que está el peronismo, para garantizar que vamos a tener un buen gobierno. El mundo es ese mundo que tanto pensamos durante 80 años, o sea que esta vez el mundo nos juega a favor. Por eso estamos plenamente optimistas de cómo va a ser el resultado de esto. Y la Patagonia va a seguir siendo Argentina, va a haber un pedazo de la Antártida, vamos a recuperar hegemonía en el Atlántico Sur, vamos a tener, la Argentina sigue siendo de la que acá hasta el Polo Sur, y esa es la bandera que tenemos que pasar. ¿Con quién hicimos el programa? Hicimos con el equipo de producción de Radio Caput, con Martín, con Fernando Garay, nuestro productor, pero quería decir antes de despedirme a los compañeros y compañeras que, bueno, aguante la salud pública, aguante la educación pública, aguante los jubilados, aguante los discapacitados, gran marcha el otro día. ¿Estuviste con tu gremio vos? Y yo estuve sí, claro, me fui con la facultad. Ahí atrás del monumento y no pude salir más. Yo estaba acompañando a... Ya sé, vi las fotos. ¿Viste? Vi las fotos, te vi a vos, digo, pero fue una gran marcha impresionante. La desconcentración Muchos costó un montón. viniendo a sacarse fotos con Guillermo y gente grande también. El peronismo está muy bien, va a ganar de punta a punta. Lo que estamos reflexionando es que tiene que ser un gran gobierno. Y para que sea un gran gobierno, la reflexión empieza hoy. Empiecen a interactuar con el sector privado. Dejen de interactuar entre ustedes. Hasta el Les próximo mando viernes. un fuerte abrazo, peronista. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes. Y a quienes escuchan y retransmiten el programa, un abrazo especial. Y